Bueno, buenas tardes a todos vosotros y vosotras. Os hablo desde España. Soy Félix García, soy catedrático de cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, es un placer para mí pues teneros a todos ahí al otro lado mostrando interés por nuestros cursos de posgrado. Bueno, aprovecho esta sesión para que compañeros míos que dan clase en el máster en clínica de pequeños animales, pues os expongan sus conocimientos y veáis su forma de trabajar. Bueno, esta noche vamos a tener tres personas, las tres chicas. Bueno, aquí pues el sexo femenino nos va dejando un poco al lado, ¿verdad? Y ellas serán Ivonne Espada, Rosa Novellas y Marta Planellas, que os las iré presentando. Y bueno, tendremos dos charlitas de diagnóstico por la imagen muy interesantes y luego también una charla sobre medicina interna de Marta Planellas, todo pues reflejado con abundantes casos clínicos. Bueno, pues vamos ya a ver la charla que me ha preparado Ivonne. Aquí pues son las 3 de la mañana y lógicamente pues ellas ya han dejado esto grabado. Bueno, pues vamos, como digo, a empezar con Ivonne. Hola. Bueno, vengo a presentarme. Soy Ivonne Espada, responsable del servicio de diagnóstico por imagen del Hospital Clínico Veterinario y también catedrática de Universidad de la Facultad de Veterinaria en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la propia Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, una vez hechas esas presentaciones, lo que más me interesa es que veáis un poco cómo tratamos de presentaros la docencia en el máster en clínica de pequeños animales en el bloque de diagnóstico por imagen. Os voy a presentar uno de los casos clínicos que hemos tenido este verano, que creo que es bonito, que es interesante, sobre todo para trabajarlo desde el punto de vista de decir, ¿qué es lo que me interesa más? ¿Una radiografía? ¿Una ecografía? ¿Una técnica de imagen avanzada? ¿Qué pasa? ¿Que con cosas más básicas no podemos llegar al diagnóstico? Ya veréis cómo sí. Hay muchísimas cosas a hacer y mucha información a aportar. Bueno, entremos un poco ya en lo que es el caso en sí. Splendid es un perro cruzado de tamaño mediano. Es un macho castrado de 15 años, bastante mayor ya, y que se presenta al Hospital Clínico Veterinario y es atendido por el servicio de urgencias porque veían que el perro últimamente estaba más apático, presentaba hiporexia crónica y estaba pues bastante desmejorado. Entonces el servicio de urgencias o de medicina interna muchas veces lo primero que hace, después de una buena exploración, por supuesto, un examen físico completo, mira a ver si se estabiliza, si es necesario estabilizar o no al paciente, y entonces empieza con las pruebas de diagnóstico por imagen a ver si podemos aportar alguna información a este cuadro. Entonces al servicio nos remitieron las radiografías que realizaron a Splendid. Como parecía que todo era un problema, también localizado, el perro tenía hiporexia. A la palpación también se le palpó pues, una masa o aparentemente una masa abdominal. Se le realizaron radiografías de abdomen. Las radiografías de abdomen, en principio, siempre solemos utilizar proyecciones ortogonales. Eso nos oiréis comentarlo continuamente. Para poder llegar a un diagnóstico tenemos que trabajar con varios planos, ¿no? Al menos intentamos hacer una proyección lateral derecha o lateral izquierda, en este caso es una lateral izquierda, y también una ventrodorsal. A ver, muchas veces cuando lo que sospechamos es un cuerpo extraño,
que haya podido ingerir un cuerpo extraño, pues intentamos hacer en primer lugar casi una lateral izquierda, porque de esa forma vemos con más facilidad el píloro y el contenido que ahí tiene el píloro. Porque si lo tenemos en un decúbito lateral derecho, lo que se nos acumula en el píloro, que es la parte dependiente, es sobre todo líquido. Entonces, es más fácil poner en decúbito lateral izquierdo y que se llene de aire, y que si hay algo en ese píloro, como un cuerpo extraño o alguna masa, quede delineada por el aire que se presente en el píloro. Bueno, pues dicho esto, vemos que tenemos dos proyecciones de un abdomen, un animal que está en una condición corporal un poco bajita. Si os fijáis aquí, estos son los pliegues cutáneos, este animal está bastante delgado. Si os fijáis también en la capa de grasa corporal, no tiene mucha grasa, las apófisis espinosas, bueno, están marcadas, tiene todavía un poquito de grasita, pero si os fijáis también en todo este abdomen, la cantidad de grasa que hay es un poco baja. Bueno, pero lo que sí veis es algo, ¿verdad? Veis claramente que tenemos una estructura tubular con un contenido de opacidad tejido blando mineral. Sobre todo esta parte está con un aspecto bastante mineral. Y entonces decimos, bueno, parece un asa intestinal. Vamos a ver, por la dimensión podríamos pensar que se tratase de colon, y lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está ese colon. Si nos fijamos, recordando un poco la anatomía, que también la iremos viendo, siempre intentamos dar unas bases anatómicas de recordatoria. Si nos fijamos claramente, perdonad que esto ha saltado, tenemos, ya sabéis qué vamos a hacer seguidamente, tenemos aquí un colon descendente con un recto que está lleno de aire y que de hecho, si os fijamos, está desplazado dorsalmente por esta estructura. Entonces, esta estructura, por su posición y porque no se identifica con colon, tenemos que pensar que es un asa de intestino delgado. Un asa de intestino delgado con un contenido muy mineral, muy reseco, y que nos está diciendo que aquí posiblemente hay una obstrucción, al menos parcial, porque si os fijáis, no está distendido. Sí que tenemos un poco de gas en el estómago, y el resto de intestino delgado también está desplazado dorsalmente, igual que el colon. Si nos fijamos en la ventrodorsal, vemos que tenemos también el estómago desplazado cranealmente, y en cambio que la gran mayoría del paquete de intestino delgado lo tenemos desplazado hacia la izquierda y parte hacia la derecha. Recordad que siempre nosotros colocamos al paciente o las imágenes de ese paciente de la misma forma para hacer cualquier estudio radiológico. En una lateral vamos a colocar al paciente con la cabeza hacia la izquierda, y en una ventrodorsal el lado izquierdo del animal lo tenemos a la derecha de la imagen, y en cambio el lado derecho del paciente lo tenemos a la izquierda de la imagen. Siempre vamos a utilizar esta misma regla. Y sea la proyección que sea ventrodorsal, sea dorsoventral, sea lateral derecha, sea lateral izquierda. Bueno, centrémonos en nuestro caso y vemos que tenemos esta estructura con esa opacidad mineral. Podemos fijar, y de hecho debemos fijarnos en qué más cosas podemos extraer de esta radiografía. Si os fijáis, tenemos unos crecimientos, unas proliferaciones de los cuerpos vertebrales en su aspecto ventral, en varias vértebras lumbares. Y si os fijáis, si contamos, tenemos 8, parece que aquí está la T13, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vértebras lumbares, que esta es mucho más cortita. ¿Bien? Es un hallazgo, se trata, ya hemos dicho, de un macho. Entonces, de momento, ya tenemos una información de que tenemos un asa aparentemente impactada, distendida. Podremos hablar de un hilio mecánico, veremos cuáles son los criterios para determinar qué es un hilio mecánico, con la
distensión de ese asa intestinal y la altura de la cuerpo vertebral en la L5, veremos que hay unos valores normales, pero ya sin saberlo y sin empezar a explicar ya absolutamente toda la información que queremos, podemos ver, aunque sea de forma subjetiva, que aquí hay una gran distensión intestinal. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a realizar? Pues lo habéis visto, una ecografía. Cuando nosotros tenemos esta imagen de una posible obstrucción, de un posible cuerpo extraño, y que en este caso no sabemos por qué está esa asa intestinal obstruida, vamos a realizar una ecografía. Os he puesto algunos vídeos. En este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo esa misma asa que está con una pared un poco engrosada y con todo ese material que hemos visto en la radiografía con opacidad mineral, ahora lo vamos a ver de forma hiperecoica con una gran sombra acústica, porque se trata de contenido mineral. Bueno, muy bien, de momento tenemos la misma información que nos ha aportado la radiografía, pero tenemos que insistir más. Si os habéis fijado, ocupa una gran parte del abdomen de este paciente, pero tenemos que seguir y ver dónde se encuentra el problema en este animal. Y si seguimos, esta es la parte final de ese tramo, vemos que al final de este asa intestinal con todo ese contenido mineral, vemos que esa pared de repente está engrosada, ha perdido su estratificación por completo y en cambio tiene ya una luz mucho más delgadita y que evidentemente se corresponde con intestino delgado porque esta es un asa, que lo podéis ver en esta imagen estática, que se trata de una estratificación característica de intestinos, tiene la misma estratificación el intestino delgado que el intestino grueso, pero el intestino delgado es más grueso. O sea, confirmamos que estamos ante una asa de intestino delgado muy distendida que aparentemente tiene un crecimiento concéntrico de toda la pared con una pérdida de estratificación normal, que es la causante de esta obstrucción. ¿Qué ocurre? Parte del contenido, si os fijáis, sí que pasa, pero no progresa fácilmente. Y todo ese contenido se ha impactado de tal forma que no puede deshacerse como para progresar en sentido caudal. Cuando estamos haciendo una ecografía y sobre todo vemos una masa, tenemos que utilizar tanto una imagen o un corte longitudinal, que es lo que estábamos viendo antes, como ahora un corte transversal. En este caso vemos un corte transversal del segmento que está completamente engrosado. Fijaros que tengo la luz en el centro de esa asa intestinal y toda la pared engrosada sin estratificación. ¿Qué tenemos entonces ahora? Tenemos varias cosas. Podemos corroborar directamente que tenemos una obstrucción, una masa que nos está produciendo esa obstrucción y que queremos ver ahora qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros con toda esta información, nuestro primer diagnóstico diferencial es la presencia de una posible neoplasia intestinal, en intestino delgado y aparentemente en qué tramo, en yeyuno. Y ahora tenemos que plantear al propietario del paciente varios temas. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante? ¿Realizamos una punción y aspiración con aguja fina? Intentamos directamente, vemos claramente que esta es una obstrucción bastante importante y que va a ser necesario, a pesar de que esto a lo mejor sea una neoplasia, va a ser necesario realizar una cirugía, pero vamos a ver qué otros temas, qué otros hallazgos podemos encontrar también en esta ecografía del paciente. Tenemos también, fijaros aquí, una imagen de colon con una pared de un grosor finito, una misma estratificación que se corresponde con el colon, con un contenido similar porque también tiene gas en este caso con heces, y también observamos la presencia de unos nódulos linfáticos
bastante engrosados, a más de 1 centímetro, con un aspecto heterogéneo, con unas áreas anecoicas. Entonces vamos teniendo un poco más de información. No tenemos un asa intestinal con un contenido impactado, con unas linfadenopatías y una linfadenopatía heterogénea. Tenemos una neoplasia, posiblemente una metástasis, pero también puede ser una linfadenopatía o una linfadenomegalia reactiva. Eso es en principio un poco el resumen de lo que hemos visto con estas pruebas de imagen básicas, como son la radiografía, en la que hemos visto esa asa de intestino delgado, las espondilosis, 8 vértebras lumbares, y en la ecografía hemos confirmado la imagen radiológica de que es el intestino delgado el que está distendido. Podemos apuntar más que se trate de yeyuno. En la descripción definiremos como un tramo de pared engrosada con un engrosamiento concéntrico y pérdida de estratificación. Y además vemos una transición después de esa masa neoplásica, una transición a un intestino delgado normal con una estratificación normal. El colon es normal y se observan también nódulos linfáticos heterogéneos. Como os he comentado, ¿qué hacemos? Neoplasia intestinal, tenemos una linfadenomegalia. Ahora sí que depende de la decisión de los propietarios si quieren técnicas de imagen avanzada o alguna prueba diagnóstica previa. Podemos realizar o plantearles una punción con aspiración con aguja fina o bien plantearles una cirugía. Estamos ante un paciente de 15 años y siempre hay que respetar con importancia un poco todas las decisiones de los propietarios. En este caso, sorprendentemente quisieran avanzar y intentar una cirugía, y entonces sí que realizamos unas técnicas de imagen avanzada, sobre todo para aportar mayor información a la hora de la cirugía, y que si el cirujano, además de solucionar o de realizar una enterectomía, tiene que extraer o que tomar biopsias de algún otro órgano, al menos aportarle el máximo de información. No os voy a describir ni a introducir muchas explicaciones de la tomografía. Eso ya lo veremos, y además quizás está siempre menos disponible en muchos de los centros. Solo pequeñas connotaciones, ¿no? Estos son cortes transversales del abdomen en diferentes niveles. Y fijaros, esta es una serie sin contraste y esta serie con contraste. Veis que hay contraste en los vasos, pero esta lesión, este contenido, tiene tanta atenuación que casi no necesitamos de contraste para ver la masa o para ver la alteración o el contenido que tiene ese intestino. Si nos fijamos en la posición más caudal, esta es una parte, la zona donde se produce ese estrechamiento, ese engrosamiento que hemos visto con la ecografía, que hemos visto tan claro, y con el contraste. Esta también es una serie sin contraste y esta con contraste. Vemos claramente que se delinea lo que es la luz y realza levemente esa pared intestinal neoplásica. ¿Para qué os estoy enseñando esto? Para deciros, oh, mira qué bonitos son. No, muchas veces lo que utilizamos, y yo creo que a la hora de aprender y conocer y entender mejor las cosas, a mí me gusta correlacionarlas, ¿no? Os he cambiado y os he modificado las posiciones del animal y de la ecografía que os estaba enseñando, pero para que veáis un poco la correlación que hay entre varias técnicas, si se entienden las imágenes. Fijaros, esta es la imagen ecográfica que hemos visto del engrosamiento por ecografía, y fijaros, en la tomografía se corresponde a este engrosamiento circunferencial de este yeyuno, y ahí esa transición que habíamos hecho a intestino, que habíamos visto, a intestino normal. Lo mismo también en este plano sagital. Este es un plano dorsal, en este caso en el plano sagital, lo mismo. Ese es el punto ya de transición donde está la masa y la obstrucción, y aquí tenemos también toda esa masa y cómo pasa a esa asa de intestino normal. Quizás más que ayudaros os confunde, pero es lo que me gusta de intentar correlacionar unas imágenes y otras, porque así se entienden mejor. Entonces, este animal va a cirugía y nuestros cirujanos nos evidencian lo que ya hemos visto con esas técnicas radiológicas y ecográficas, ¿no? Y de tomografía, esa asa de intestino delgado completamente distendida,
con un contenido que es fecaloide, que es un contenido que está impactado, y justo esta es la zona en la que nosotros hemos visto ese engrosamiento de la pared intestinal. Bueno, pues se le realizó, como veis claramente, una enterectomía, se llevó a analizar y el diagnóstico histopatológico que nos llegó fue de un adenocarcinoma mucoso transmural y también se extrajeron, como habíamos visto tanto en ecografía como habíamos confirmado en la tomografía, que las únicas alteraciones que encontrábamos eran también en los linfonodos yeyunales. También se tomaron muestras, se biopsiaron y el resultado también histopatológico fue que confirmó que ese linfonodo presentaba micrometástasis de adenocarcinoma mucoso. Bueno, pues este es un caso que hemos tenido pues hace, creo que era a principios de agosto, y como veis intentamos sacarle el máximo de información a las técnicas básicas, que son con las que siempre vamos a estar trabajando en primer lugar, y luego, bueno, pues qué puntualizaciones nos puede dar alguna técnica de diagnóstico por imagen avanzada. Espero que esta presentación que he hecho así breve, con alguna pequeña interrupción o alguna pequeña error al pasar una diapositiva, lo extraigáis y saquéis lo bonito que es poder trabajar con pacientes, con imágenes, con casos reales, y que los trabajamos desde el punto de vista de medicina interna, de diagnóstico por imagen, y continuamos siempre progresando y sobre todo con el afán de enseñaros el máximo posible en este caso, en el máster en clínica de pequeños animales. Venga, que os esperamos y creo que no os va a decepcionar en absoluto. Un saludo. Bueno, gracias a Ivonne. Gracias también a los que os vais incorporando. Y bueno, me presento, soy Félix García, soy profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y soy el director del máster en Clínica de Pequeños Animales. Como ya he dicho a las personas que desde el principio están viendo este programa, bueno, son profesoras que van a impartir clases en el máster y quería pues un poco aprovechar para explicaros en qué consiste pues este máster. Este máster lo realizamos todos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Somos profesores que trabajamos a diario en el hospital, con lo cual no somos profesores teóricos, sino profesores que, como digo, pues 2, 3, 4 días a la semana, pues estamos como vosotros trabajando con nuestros animalitos, ya que tenemos el Hospital Clínico Veterinario anexo a la universidad, y ahí es donde pues damos nuestras clases y donde podemos sacar estos casos clínicos que os vamos a mostrar. El máster, bueno, se puede cursar todo completo, o también a mí pues me gusta, si trabajáis, si tenéis mucha carga laboral, pues que no lo cojáis todo completo, porque los profesores pues ponen todos sus conocimientos a vuestra disposición, conocimientos que os vamos a pedir luego en pruebas de evaluación. Y bueno, ya digo, si te disponéis de mucho tiempo, pues sí que podéis hacer el máster en un año, pero si no, pues os aconsejo que vayáis rellenando los módulos por separado, ¿no? Bueno, ahora estamos en el mes de septiembre y justo en el mes de octubre vamos a empezar los módulos de medicina interna y de imagen, del que la profesora Ivonne Espada pues os acaba de explicar detenidamente, y también una parte de exóticos. Y dejamos para la segunda parte, que será ya en marzo, cuando ya hayáis estudiado toda esta primera, bien entera o bien un módulo u otro, la segunda parte, que tiene a su vez también 2 módulos, un módulo donde juntamos los cuidados intensivos y la dermatología, y otro módulo que comprende la oftalmología, la neurología y la reproducción. Bueno, ante cualquier duda, aquí tenéis la página web con toda la información y este es mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo.
También, si no queréis hacer el máster, también podéis hacer cursos sueltos. Pues, por ejemplo, pues imagen, que tiene pues bastante tirada, pues podéis coger exclusivamente imagen y, bueno, estos son cursos de especialización. Eh, no os voy a cansar mucho, pero insistir, ¿no? Insistir que somos profesores. La Facultad de Veterinaria está clasificada la quinta en el ranking de Shanghái a nivel mundial, nuestra Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, y esto pues es gracias a la dedicación de mis compañeros, tanto a nivel de publicaciones, pero sobre todo pues a nivel de posgrados, donde creo que somos líderes y, bueno, que hay actualmente mucha formación, muchos diplomas, muchos posgrados, pero no os dejéis engañar, siempre tenéis que buscar el respaldo de una universidad y preferiblemente si es una universidad estatal. ¿Qué ventajas tiene nuestro máster? Pues que no vais a tocar animal, ¿verdad? Porque tiene la ventaja de poderse realizar todo online, pero tenemos ya mucha experiencia para transmitir estos casos clínicos reales que vemos a diario en nuestro hospital. ¿Cómo funciona el máster? Pues en principio hay una serie de clases magistrales que son las que comienzan en octubre, están grabadas todos los años, se graban nuevamente para incorporar pues los nuevos avances que hay. Aquí tenéis una imagen de la profesora Marta Planellas, que a continuación también nos dará una charla. Y, bueno, por fin este año pues ya podremos trabajar sin mascarillas, que, bueno, ya lo estábamos todos deseando. Como os digo, son grabaciones de alta calidad donde se ve con mucho detalle la presentación, y luego aparte pues también os entregamos una serie de apuntes para poder seguir bien estas clases magistrales. Los casos clínicos no solamente es el caso clínico pelado, sino que se basan en artículos científicos, y ya deciros pues que nuestra universidad y en concreto la Facultad de Veterinaria dispone de todos los libros publicados a nivel digital y que los podréis consultar desde vuestro domicilio y los podéis obtener en vuestro domicilio para poderlos seguir consultando siempre que queráis. Lógicamente, un máster online pues tiene el problema de que no es presencial para hablar directamente con el profesor. Pero, bueno, igual que estamos viendo ahora en esta sesión que yo os estoy planteando, pues los profesores y profesoras son muy asequibles y podréis contactar con ellos a través del correo electrónico, pero también establecemos unas sesiones de dudas donde podéis poner vuestras inquietudes y los profesores pues contestan en esa sesión de dudas que hacemos común para todos, porque así todo el mundo pues va a obtener beneficio de la resolución de estas dudas. Aquí os muestro pues un caso clínico que llega al hospital, tenemos todo su seguimiento, os planteamos el problema que nosotros observamos justo en la primera visita, ¿verdad? Con todo detalle, y luego las pruebas que se le van haciendo hasta el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Es lo más parecido a estar vosotros en vuestra clínica, y lo que más nos llena de orgullo es las felicitaciones que recibimos, porque lo que buscamos es que al final del máster haya cambiado por completo vuestra forma de actuar, que hagáis unos diagnósticos diferenciales muy enriquecedores que os permitan no olvidar nada de la enfermedad y, por otro lado, diferenciaros de la competencia y poder obtener más ingresos. Como os decía, tenemos una buena biblioteca, hay todos los libros digitales y además tenemos todas las revistas clínicas desde hace muchos años, y que, bueno, van llegando los números nuevos, como os digo, de todas estas revistas
que son las líderes en el sector y a las que podréis acceder desde vuestro domicilio. Bueno, aquí tenéis el código QR por si queréis acceder directamente a la página web, lo podéis copiar con vuestro móvil. Y bueno, el programa de medicina interna pues completa todos los aspectos de la medicina interna. No en vano, pues son 6 días seguidos de clase, casi 10 horas diarias. Son clases que están grabadas, o sea, que se graban en el momento que se imparten en directo, porque al menos durante 4 semanas podéis irlas revisando. No las dejamos más tiempo porque nos interesa que hagáis los casos clínicos, son muy intensos, hay que trabajarlos mucho y por ello intentamos organizaros el tiempo de estudio. No voy a entrar en los detalles del programa, ya digo, cumple todos los aspectos. Lo mismo ocurre con el diagnóstico por la imagen. Intentamos tener un nivel asequible, no nos vamos a emborrachar explicando resonancia nuclear magnética. Hay pocos centros que la tengan, nosotros la tenemos para sobre todo trabajo neurológico, pero lo que más utilizamos pues son las radiografías, la ecografía, en eso insistimos mucho, y ya un poquito menos en el TAC, aunque poco a poco las clínicas se van dotando y cada vez pues tenéis más posibilidades de tener este método de diagnóstico. Ya digo, se llega a un trabajo conjunto y luego en el módulo de imagen también añadimos los exóticos, cada vez más están ganando campo en la clínica veterinaria y bueno, con las clases que os darán los profesores, todos diplomados por el Colegio Europeo en sus diferentes especialidades y os darán una introducción muy potente que os pueda ayudar en vuestra clínica diaria. Ya digo, no voy a pasar a hablar con más detalle. Comenzamos el 17 de octubre, por ello, bueno, si estáis interesados, bien me podéis escribir un correo, bien podéis entrar directamente en la página web donde aquí tenéis el código QR y bueno, poco más. Cualquier duda, aquí tenéis mi correo, me podéis escribir y yo os lo resolveré. Y con esto ya pues vamos a terminar la presentación del máster y vamos a continuar en estos momentos con la charla de la doctora Marta Planellas, que espero que os guste. A ver si no me equivoco. Vale. Hola, buenos días. Me llamo Marta Planellas y formo parte de los formadores del máster en Clínica de Pequeños Animales de la Universidad Autónoma. Espero que tengáis muchas ganas de participar, que os apuntéis todos porque empezamos esta edición con muchas ganas, con siempre los contenidos actualizados, casos clínicos y espero que participéis, que os apuntéis a nuestro máster y que os guste mucho. Hoy os quería presentar un caso clínico para que veáis pues, que nos basamos en los casos clínicos, en la realidad, en la clínica, para ampliar los conocimientos y aplicarlos, ¿no? Pues bien, voy a presentar un caso clínico de un gatito que vino a nuestro centro remitido de otro veterinario porque al intentar esterilizarlo vieron que en la ética preoperatoria estaba extremadamente anémico. Tenía un porcentaje de hematocrito del 10% y unas proteínas elevadas. La anemia era no regenerativa, microcítica y normocrónica, y en el hemograma no se observaban signos de daños oxidativos ni tampoco presencia de parásitos. El resto de analítica era normal. Entonces tenemos un paciente con una anemia importante de un 10%. Y en esta situación, ¿qué tenemos? Es una anemia no regenerativa. Es cierto que cuando tenemos pacientes con un hematocrito muy bajo y unas proteínas altas, la primera sospecha es que es una anemia hemolítica. Pero normalmente las anemias hemolíticas se suelen ir acompañadas pues, de ictericia o hemoglobinemia, hemoglobinuria. Y en este caso no era así, el paciente simplemente estaba pálido. Además, muchas veces las anemias hemolíticas son regenerativas.
Es cierto que se requieren 4 o 5 días hasta que la médula ósea empieza a regenerar. Por tanto, esta anemia no regenerativa que tenemos ahora, porque puede ser o bien es una anemia hemolítica que no ha empezado a regenerar, en unos cuantos días, 4 o 5, puede ser que empiece a regenerar, o bien tenemos algún otro tipo de anemia. Puede ser una anemia de enfermedad crónica o una anemia inflamatoria, puede ser, pero el resultado, un 10% es realmente bajo, no suelen ser tan bajos. Y en este paciente no existían patologías inflamatorias aparentes que nos sugirieran este tipo de anemia. La otra posibilidad es que fuera una anemia hemolítica dirigida a precursores en la médula ósea y que por tanto no hay una hemólisis extra. Necesitamos un estudio de médula ósea y en caso de que nuestra sospecha principal sea este tipo de anemia hemolítica, pues falta a realizar un diagnóstico diferencial de origen de esta anemia hemolítica y un protocolo diagnóstico. Claro, ante una posible anemia hemolítica, lo que primero tenemos que ver en gatos es que no sea una hemólisis por un daño oxidativo, muy típico en gatos, ¿vale? A veces gatos con diabetes, con lipidosis hepática, pueden tener daños oxidativos que alteran la membrana del eritrocito y se rompe. También tenemos que descartar alteraciones congénitas que afectan la membrana del eritrocito. En este caso no existían porque no habían alteraciones morfológicas remarcables del eritrocito. Entonces estamos ante una anemia hemolítica. ¿Es primaria o es secundaria? Ahora se ha cambiado un poco el concepto, ¿no? Anemia hemolítica primaria quiere decir que no encontramos ninguna causa que la haya activado, que en principio es idiopática y sería como un ataque autoinmune, ¿no? de los eritrocitos o en este caso de los precursores. Pero como nunca se sabe si has descartado 100% bien las posibles causas que estimulan una anemia hemolítica, se llama no asociativa. Y la otra opción es que sea secundaria o ahora se llama asociativa, que exista alguna causa, vacunas, tóxicos, fármacos, parásitos que puedan activar esta anemia hemolítica, pero nunca sabemos si es realmente la causa o ya hay una base autoinmune y esta patología secundaria, vacunas, fármacos o parásitos, son concomitantes. Por tanto, se llama asociativa y no asociativa. Pero sí que es muy importante descartar que no exista alguna causa que haya podido activar o que haya podido ser el detonante de esta anemia hemolítica. Por tanto, la historia clínica de tóxicos, fármacos, vacunas recientes, parásitos externos, parásitos internos, tipo de vida del animal, es muy interesante. En este caso, el Zul, que era esta gatita joven, no tenía historia de ningún fármaco, no le habían hecho vacunaciones en menos de un mes. Le hicimos la prueba de antígeno y anticuerpo de FIV-Self y fue negativo. Y además miramos si existía PCR de micoplasmas, que fue negativo. Aún así, hicimos un trial de antibiótico con doxiciclina. Por otro lado, continuamos las pruebas para descartar posibles tumores o otras patologías con una ecografía abdominal, que solamente vimos una leve linfadenopatía, y una radiografía torácica, que sorprendentemente la radiografía torácica nos mostró esta imagen. Como podéis ver en la imagen, existe una cardiomegalia muy marcada. En la radiografía dorsoventral podemos ver que la silueta del corazón ocupa el 100% del diámetro torácico, cuando normalmente debería ser un 50%. Y en la lateral también se observa un corazón globoso apoyado en las esternebras. Por tanto, este paciente tiene una cardiomegalia muy marcada. Pensamos, bueno, es una gata joven, podría ser que tuviera alguna enfermedad congénita. Y le realizamos una ecocardiografía observando que existía un aumento de los volúmenes del atrio izquierdo principalmente, pero no había cambios estructurales remarcables que sugirieran una enfermedad congénita. Y en este caso, pues proseguimos con las pruebas. Le hicimos una transfusión de concentrado de eritrocitos para poder someter a esta paciente a anestesia y realizar un estudio de médula ósea y una punción de los linfonodos para poder descartar 100% que esta pequeña linfadenomegalia no fuera asociada pues, a algo neoplásico o una peritonitis infecciosa felina, que finalmente fue negativo. ¿Qué nos sugirió el estudio de médula ósea?
que existía un ataque dirigido a precursores, por tanto pudimos establecer el diagnóstico presuntivo de anemia hemolítica dirigida a precursores. Y ahí fue cuando establecimos un tratamiento con prednisolona a 2 miligramos kilo cada 12 horas. 3 días después realizamos un control de la paciente donde observamos esta imagen radiológica donde el corazón había recuperado sus dimensiones normales. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante porque existe esta sobrecarga de volumen que se puede ver con cardiomegalia en anemias crónicas. Esto se había descrito en humana, en perros, y se ha hecho recién un estudio en el que se observa pues, esta cardiomegalia y aumentos de volúmenes tanto de atrio como de ventrículo en gatos extremadamente o crónicamente anémicos. Como pudimos ver, a los 3-4 días la paciente estaba perfecta, a la semana clínicamente muy bien con el tratamiento, y lo que nos sugirió la cardiomegalia inicial es que ante una anemia crónica y una reducción de la oxigenación de los tejidos, se activan diferentes mecanismos. El sistema renina-angiotensina, la estimulación de la secreción de la hormona antidiurética y el sistema nervioso simpático. Todo esto, junto a una vasodilatación periférica generada por la anemia, promueve pues, esta activación de sistemas que generan una sobrecarga de volumen. ¿De acuerdo? Lo bueno es que hay otro estudio que se ha observado que en estos pacientes con sobrecarga de volumen y cardiomegalia, si se les somete a una transfusión, el riesgo de provocar un fallo cardíaco congestivo es muy bajo. De hecho, al final, transfundir y tratar estas anemias hemolíticas provoca un descenso del déficit de oxígeno tisular y, por tanto, estos mecanismos que estaban muy activados se inhiben. Por tanto, realmente es la solución, ¿no? Realizar transfusión y tratamiento en estos casos. Este paciente estuvo controlado, pero tuvimos que añadir ciclosporina. La ciclosporina le provocaba signos adversos digestivos y tuvimos que cambiar al micofenolato. Con este fármaco inmunosupresor se mantuvo muy bien y en un año pudimos parar el tratamiento. Aún así, a los 4 años esta paciente volvió a padecer una crisis de anemia hemolítica inmediata y, por desgracia, falleció, ¿no? Pero este caso nos ayuda a tener en cuenta de que las anemias hemolíticas dirigidas a precursores existen, que se pueden manifestar siendo no regenerativas, sin pigmento, y eso dificulta más nuestra percepción de que se trate de una anemia hemolítica, pero sí, existen. Y después que una anemia crónica puede generar sobrecarga de volumen, cardiomegalias y en casos extremos incluso llegar a provocar un fallo cardíaco congestivo. Por tanto, considerar que es un factor de riesgo, ¿no? Mantener un animal crónico durante mucho tiempo. Y por otro lado, que el tratamiento mediante transfusión y tratamiento inmunosupresor nos puede ayudar a recuperar estos volúmenes normales. Pues bien, espero que os haya gustado este caso clínico y nos vemos en el máster. Muchas gracias. Bueno, gracias a la doctora Marta Planellas. Como veis, explicamos siempre conceptos bastante novedosos, sin olvidar pues, las bases de la medicina interna o las bases de cualquier otro de los módulos en el que os queréis matricular. Y ya pues para terminar esta velada, tengo el gusto de presentaros a Rosa Novellas, tanto Ivonne Espada como la doctora Marta Planellas, como la doctora Rosa Novellas, trabajan a diario en el hospital. Nuestra principal función no es dar clases teóricas, sino, bueno, pues sufrir, entre comillas, ¿verdad?, con nuestros pacientes donde realmente nos lo tenemos que jugar. Explicar cosas de los libros, pues es muy fácil y lo que se basa este máster es en explicar nuestras experiencias, que sin duda es lo más enriquecedor para la clínica veterinaria. Y como os digo, el objetivo es cambiar la forma de plantear los casos para que no se os olvide absolutamente nada. Y ya, como digo, vamos a terminar la velada con la doctora Rosa Novellas. Ella es diplomada del Colegio Europeo. Soy Rosa Novellas, miembro del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Clínic Veterinari y profesora del máster
en Clínica de Pequeños Animales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Voy a presentaros un caso clínico a modo de ejemplo de cómo pues, veríamos un caso durante el desarrollo de este máster. En este caso, pues vamos a ver un caso de tórax, un animalito, un whippet de 9 años, macho castrado, que nos viene referido con una historia de disnea aguda y efusión pleural. En su veterinario, antes de referir el caso, pues han realizado ya una enterocosentesis y han analizado el líquido, pero no han podido llegar a un diagnóstico definitivo y nos refieren el caso pues para que sigamos con él. Nosotros en primer lugar pues realizamos evidentemente primero se valoró el animal por los compañeros de urgencias o de medicina interna y a nosotros vienen evidentemente con las pruebas de imagen y realizamos pues proyecciones de tórax, una lateral derecha, una lateral izquierda y una ventrodorsal. Vamos a ver qué vemos en estas radiografías, ¿no? Igual lo primero que nos llama la atención es si miramos las laterales es que parecen como bastante diferentes la una de la otra. Si empezamos un poquito con la lateral derecha aquí, que vemos que lo primero que nos llama la atención es el aumento de opacidad de este tórax, con una opacidad de tejido blando que nos ocupa pues, sobre todo el aspecto medio y ventral de la cavidad torácica y nos impide visualizar la silueta cardíaca, ¿verdad? Y también el borde del diafragma en esta región media ventral del tórax. La silueta cardíaca sí que tenemos la sensación de que nos viene por aquí, ¿no? A veces pues si tenemos un poquito de grasita pericárdica en situaciones de fusión pleural nos ayuda a visualizar algo del margen de la silueta cardíaca porque la grasa pues es menos opaca que el líquido y por lo tanto nos puede ayudar un poquito a ver los márgenes de esa silueta a pesar de la fusión pleural. ¿Vale? Que es lo que nos está pasando en este caso. Vale, más signos de fusión pleural que vemos aquí, pues alguna fisurita aquí entre los lóbulos craneal y caudal, bordes pulmonares algo redondeados por aquí. La silueta cardíaca, lo que llegamos a ver, pues también nos da esa sensación de estar elevada del esternón. Otras cositas que nos llaman la atención, pues estas opacidades de tejido blando que parece que vemos un poquito más opacas entre el resto de opacidad. Y si nos fijamos, pues también multitud de burbujitas con opacidad de aire y una pared con opacidad de tejido blando. Esto evidentemente nos hace pensar también que hay gas en el espacio pleural y cuando tenemos gas y líquido a la vez pues podemos tener esa formación de burbujas, a veces burbujas muy grandes y otras veces también pues burbujas pequeñitas como estamos viendo aquí. Si vamos a la lateral izquierda tenemos pues más evidencia de ese aire pleural, ¿no? Aquí algunas burbujitas pero aquí grandes burbujas. Que si nos fijamos, pues este aire nos está ayudando a delimitar estas opacidades redondeadas aquí de opacidad a tejido blando, ¿no? Como las que nos parecía ya ver en la otra proyección, pero aquí al tenerlas rodeadas de aire en lugar de líquido, sobre todo, pues las vemos más evidentes, ¿no? Y si las tenemos aquí van a estar estas opacidades en el espacio pleural, si las vemos pues rodeadas del gas en este espacio. ¿Qué más vemos aquí? Si nos fijamos, aquí tenemos un broncograma aéreo, ¿no? Esta estructura pues ramificada con opacidad de gas que se corresponde con la forma de un bronquio. Estamos viendo su luz más resaltada porque el pulmón que tiene alrededor pues está completamente con una opacidad de tejido blando en lugar de tener aire en su interior, ¿verdad? Tenemos aquí pues un broncograma que nos está indicando un patrón alveolar en esta región de aquí,
¿Vale? Lo que nos podemos fijar es que este broncograma lo vemos desde aquí, pero no lo seguimos bien hasta la zona del ilio. En la otra proyección lateral, en la lateral derecha, lo vemos también aquí en esta región, si nos fijamos. Y de nuevo lo vemos desde aquí, pero no podemos seguirlo bien hasta el ilio. Y si vamos a la otra proyección, pues vemos que se nos corresponde este patrón alveolar con esta región de aquí, que sería una zona del lóbulo medio, pero que se nos extiende más caudal de lo que esperaríamos para un lóbulo medio normal. Vale, hay que recordar que se ve pequeñito, pero siempre una ventrodorsal, una dorsoventral, trabajaríamos con la derecha del animal a nuestra izquierda y su izquierda a nuestra derecha, ¿vale? Que está marcado como left. Vale, aquí también pues vemos un poquito de esos signos de fusión pleural, aquí marcándonos un poquito una fisurita pleural, aunque menos evidentes de lo que veíamos en las otras predicciones. Incluso aquí pues un poquito de gas, parece que tenemos ese gas que veíamos. Y si nos fijamos también pues como una zona aquí nodular en la región cercana al mediastino, y lo mismo aquí pues vemos también este aumento de opacidad en esta zonita cercana al mediastino. ¿Qué pensaríamos aquí? Pues tenemos una fusión pleural y algo de neumotórax. ¿Vale? Y además, pues esta zona de patrón alveolar en zona del lóbulo medio, pero extendiéndonos también más caudalmente, por lo tanto con un volumen más grande de lo que esperaríamos para un lóbulo medio normal. Vale, pero que sí que si vamos a la lateral, realmente esta zona también se corresponde con esta región, y los lóbulos caudales que los tenemos en esa región de aquí se ven bastante normales en ambas proyecciones, y de hecho pues esto que vemos aquí, que hemos dicho con esta fisurita, esto de aquí es el lóbulo caudal derecho. Por lo tanto, esto sí es lóbulo medio, pero con este aumento de volumen, el broncograma aéreo que decíamos que no podemos seguir hasta el ilio, pues nos haría pensar en una torsión del lóbulo. Y también pues en esta lateral derecha especialmente el lóbulo medio nos tendría que venir con una posición del bronquio algo más craneal, y aquí se nos extiende muy caudal. Por lo tanto, pues sería bastante indicativo de que aquí se nos ha torsionado este lóbulo. También la raza es un tipo de raza predispuesta, es un animal de pecho profundo en el que los lóbulos que más frecuentemente se torsionan son justamente este lóbulo medio derecho. ¿Vale? Tenemos solo una torsión del lóbulo pulmonar, pues parece que tenemos algo más, ¿no? La fusión pleural suele acompañar a la torsión del lóbulo, por lo tanto, esta la podríamos justificar fácilmente solo con la torsión. El gas en el espacio pleural, si se ha hecho una toracocentesis, también pues, podría ser secundaria a esta toracocentesis, pero tenemos algo más anormal, ¿no? Que son estas opacidades de tejido blando, estos nódulos en la zona de pleura o márgenes del mediastino, también por lo que veíamos en la ventrodorsal, ¿no? Que veíamos pues, sobre todo estas nodulaciones aquí concentradas en esta región media, que puede corresponderse pues, también con la zona de pleura mediastínica. Y realmente nodulaciones en espacio pleural, en pleura, pues tenemos pocos diferenciales y básicamente tumorales, ¿vale? Con varios nódulos. Lo más frecuente sería pensar en un mesotelioma, ¿vale? También podemos tener a veces pues, metástasis en la pleura, pero más frecuentemente pensaríamos en un mesotelioma. ¿Qué más podemos hacer aquí? Evidentemente, pues volver a pinchar, y ya que hemos identificado estos nódulos, pues buscarlos ecográficamente y ir directamente a pinchar los nódulos, con lo cual pues esperaríamos tener un diagnóstico más fiable que solo analizando el líquido, ¿vale? Y en este caso, pues la citología de los nódulos era
muy compatible con un mesotielioma. ¿Qué podemos más hacer en plan diagnóstico en casos que no son muy claros, a veces pues de torsiones pulmonares o incluso pues con enfermedad pleural, masas en el tórax? Pues tendríamos varias indicaciones, pues sería, si la tenemos disponible, realizar tomografía. En este caso, hombre, la cosa parece bastante clara, las nodulaciones y teníamos el diagnóstico. Lo que pasa que en este caso los propietarios querían hacer todo y querían entrar a cirugía a sacar ese lóbulo pulmonar, a pasar el diagnóstico de neoplasia y querían después pues tratar esa neoplasia. Y por lo tanto, en este caso, pues sí, para entrar con más información a cirugía, sí realizamos la tomografía. ¿Vale? En cuanto a tomografía, imagen avanzada, TAC y resonancia, ¿vale? No es la parte principal que vamos a ver en los módulos de imagen del máster. Lo haremos sobre todo en plan de introducción de la técnica, ver bases de la imagen para cuando pues enseñando los casos y hablando pues de algunas patologías, pues utilicemos las técnicas, las imágenes, pues podamos reconocer, y también pues para ayudarnos de cara a los que hagan módulo de neurología, también pues sobre todo la resonancia, tener unas bases anatómicas y de interpretación de la imagen. ¿Vale? Pero os digo, no es evidentemente ni la parte más grande del módulo de imagen, sino un poquito de bases generales para poder trabajar con estas imágenes a nivel de lo que se os pide en el máster. Vale, en este caso que tenemos aquí, esto es las diferentes ventanas que podemos ver en la tomografía. Esto es ventana de hueso en la que vemos muy bien el hueso. En este caso, pues nada muy relevante a ver. Aquí tenemos la ventana de pulmón, en la que sí vemos muy bien el pulmoncito. Vemos ahí el gas en el espacio pleural, en la región dorsal no dependiente en este caso, ahí también veríamos un poquito. Vemos todo el líquido ahí también en el espacio pleural, pero lo veremos mejor con las ventanas de tejido blando. Vale, y aquí si nos vamos a fijar, nos va a aparecer aquí el espacio pleural con gas, vale, bastante aquí, que nos aparece el pulmón normal, lóbulo caudal, un poquito colapsadito, el otro lóbulo caudal, y aquí vamos viendo el lóbulo medio, vale, no vemos muy bien sus bordes porque está rodeado de líquido, sí que veíamos pues su bronquio, que si volvemos hacia él, vale, si voy de craneal hacia caudal otra vez, ahí me va a salir el bronquio del lóbulo craneal. Pausamos. ¿Vale? Aquí tengo el bronquio del lóbulo craneal, que lo puedo seguir ahí hacia craneal en su posición normal. ¿Vale? Aquí me está saliendo el bronquio del lóbulo medio, pero si veis, pues se está estrechando de forma rápida y no lo voy a poder seguir. ¿Vale? Sino que se me estrecha, lo pierdo y luego ya veo directamente el broncograma dentro del lóbulo, que lo puedo ir siguiendo por aquí. Lóbulo medio aumentado de volumen, ¿no? Y con el ápex, ¿no? La parte triangular que tendría que estar hacia ventral, pues ahí dirigida hacia dorsal en una posición anormal porque está rotado, porque está torsionado. Algo que podemos ver también aquí de una manera un poco difícil es estas burbujitas de gas que nos queda aquí, que esto se llama un patrón de gas vesicular, que también es una característica de las torsiones del lóbulo pulmonar que podemos llegar a ver radiográficamente. En este caso es tan leve, tan pequeñita las burbujas y que apenas se ven y radiográficamente no se llegan a ver bien, ¿vale? Pero sí que sería otra característica de una torsión del lóbulo. ¿Vale? Aquí es igual uno de los sitios donde mejor se ve un poquito ese patrón vesicular de gas.
Si vamos a las ventanas de tejido blando, esto es tejido blando sin contraste y esto es con contraste. Siempre cuando ponemos contraste lo valoramos en las ventanas de tejido blando. Estamos todavía en la zona de abdomen. Vamos a empezar a ver el líquido aquí en el espacio pleural, aquí el lóbulo. Igual también ese patrón vesicular se ve un poquito mejor aquí, corazón con contraste. ¿Vale? Y aquí si os fijamos en esta zona de pleura mediastínica, vamos viendo todas estas nodulaciones. Vale, que vamos a ver aquí ahora también con un poquito más de calma. Ahí el líquido. Vale, aquí estas nodulaciones en la pleura mediastínica, aquí también alguna en la pleura parietal. Vale, ahí también alguna chiquitita. Estos son los vasos torácicos internos. Aquí los linfonodos externales están un poquito grandes, pero nada muy espectacular. Aquí otra nodulación en la pleura parietal. Vale, aquí vamos viendo todas estos nódulos en pleura mediastínica. Vale, todo esto de aquí claramente algún otro. Vale, todo esto de aquí, estos realzan un poquito menos y cuesta más, pero sí que lo distinguimos de lo que es el líquido, de lo que es todo el tejido. Vale, y básicamente pues vamos viendo todas estas nodulaciones. Aquí esa grasita también pericárdica, lo que os decía que nos ayudaba a veces a ver un poquito el borde del corazón. Si os fijáis, antes veíamos bien la parte craneal y justamente pues tenemos esa grasita aquí en el borde craneal del corazón, que es lo que nos ayudaba a ver sus bordes radiográficamente también. ¿Vale? Aquí dental pues ya los vemos simplemente, pues sobre todo con el contraste, lo distinguimos bien. ¿Vale? Vale, pues más caudal, seguimos viendo todo ese engrosamiento de la pleura que es el mesotelioma. Vale, y este casito, pues lo que os comentaba, los propietarios quisieron ir hasta el final y pues se operó el lóbulo, se sacó ese lóbulo torsionado y el animal estuvo en tratamiento, en quimioterapia, se hicieron también pleurodesis para pues, evitar las funciones pleurales recurrentes y la verdad es que el animal aguantó unos meses con ese tratamiento y con una calidad de vida aceptable. Vale, este era el caso que os quería presentar, así a modo de iniciación, de introducción al máster. Vale, espero que os animéis, que nos veamos en el máster y podemos pues ver muchos más casos, aparte también pues de las clases teóricas. Muchas gracias y lo dicho, espero que nos veamos pronto. Adiós. Bueno, gracias a la doctora Rosa Novellas y bueno, lo dicho, esperemos que os haya gustado la sesión y ante cualquier problema, pues contad conmigo, escribidme un correo. Yo ahora os enviaré un correo electrónico a todos los que habéis participado, ya que la sesión pues la estoy grabando y la colgaré pues por si la queréis ver más detenidamente. Bueno, pues nada, lo dicho, buenas noches y gracias por vuestra atención.